Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más en Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación, de diálogo. Y no es nada más un espacio de conversación con nuestros invitados semana a semana, sino también con ustedes. Vale la pena recordarles que les agradezco mucho los comentarios que me envían en redes sociales, las sugerencias, los apuntes, los comentarios en general, las quejas también de pronto. Agradezco mucho todos esos mensajes que me envían por redes sociales o en las plataformas de podcast o en el caso de nuestra emisión en video en YouTube en el área de comentarios. Si es que están viendo este episodio de Ciberdiálogos en YouTube, como todos los episodios que subimos semana a semana, los invito a dejarnos comentarios en la sección que existe para ello en YouTube. De verdad, para mí es muy, muy importante. Vamos ahora al episodio del día de hoy. En las primeras semanas, los primeros meses del gobierno de Donald Trump y su interacción con el gobierno de México y con el resto del mundo, habrá, como ya lo hemos visto en estas primeras semanas difíciles, varios temas sobre la mesa. No cabe duda, por desgracia, que la migración será uno de esos temas, pero no será ni de lejos el único tema. La esfera comercial estará también en juego, sobre todo rumbo al 2026, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su versión 2.0, enfrentará un proceso de negociación gracias a la denominada Sunset Clause, esta cláusula del atardecer, esta cláusula que supone una posible renegociación una vez que los tres países que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegan a ese parteaguas. Pero hay otras preocupaciones y quizá la más importante de esas es la preocupante, alarmante situación que se vive ya desde hace tanto tiempo en México con el crimen organizado. En este programa, en Ciberdiálogos, hemos analizado los retos que enfrenta México en cuanto a seguridad. En varias ocasiones hemos hablado con expertos, con periodistas eh, sobre lo que se vive. Y hoy lo haremos de nuevo en función de la coyuntura. ¿Dónde está realmente parada eh, la situación de seguridad, inseguridad en México en función de lo que viene? ¿Dónde estamos realmente? ¿Qué está pasando con los distintos cárteles, con las distintas organizaciones criminales en México? En los últimos meses hemos visto escenas alarmantes, lo hablamos aquí en Ciberdiálogos cuando analizamos específicamente lo que pasaba y lo que ha pasado, sigue pasando en Sinaloa. Hemos visto escenas alarmantes en distintas regiones de México. En Estados Unidos hay una preocupación creciente y no es una preocupación que sea exclusiva del trumpismo o sea exclusiva del Partido Republicano. No es así. Es una preocupación bipartidista. Es una preocupación que rebasa los márgenes más radicales de ambos partidos y es de los pocos temas realmente en donde ambos partidos encuentran consenso. Hay una preocupación sobre la situación de ingobernabilidad en México, en distintas regiones de México y en sus consecuencias para el crimen transnacional. En las primeras semanas del año, las últimas del año pasado, las primeras del año, vimos situaciones sorprendentes. El gobierno mexicano, por ejemplo, decidió una vez más pelearse con una organización periodística, en este caso el New York Times, después de que el New York Times publicara un reportaje sobre la producción de fentanilo en México. El gobierno de México insiste en que en México no se produce fentanilo, cuestionando la investigación del New York Times, sumando en la conferencia de prensa matutina expertos para explicar que esto no era preciso y demás. Es una posición peligrosa e incomprensible e improductiva,
¿Por qué? Antes que nada, porque nutre la percepción que existe en Estados Unidos de que el gobierno actual de México, que es una continuación del gobierno anterior, digamos, el proyecto de gobierno que hay en México, no es confiable, que es un proyecto de gobierno que está más interesado en proteger a las organizaciones criminales por razones inconfesables que en colaborar activamente en la captura de los líderes y en detener el flujo ilícito de la droga, el contrabando de la droga y la producción de la droga, la actividad delictiva en México. Más un cómplice que un colaborador. Que la presidenta de México dedicara días a tratar de desmentir una investigación periodística se antoja muy extraño y despierta suspicacias. Es solo uno de los factores, solo una de las piezas de este particularísimo rompecabezas tan complicado que ya ha costado tanto dolor, tanta sangre, tanta violencia en México. Para analizar dónde estamos realmente parados en esta situación, hoy he invitado a Ciberdiálogos a un periodista de cepa, a un auténtico insider en ese mundo de riesgos, de peligros, que es el crimen organizado. Luis Chaparro, una de las voces más interesantes del periodismo mexicano, el periodismo binacional, porque Luis tiene un pie en Estados Unidos y otro pie en México, para platicar el día de hoy sobre, sobre esa variable de nuestra realidad que es tan difícil. El elefante también, en muchos sentidos, en el gran cuarto que es México. La violencia, el crimen, el dolor. Luis Chaparro, en Ciberdiálogos. Luis, me da mucho gusto tenerte en Ciberdiálogos. Estoy muy agradecido contigo con el favor que nos has hecho de regalarnos estos minutos para hablar de un tema central de la vida mexicana y mucho más ahora que comienza este gobierno de Donald Trump que pone a México y a Estados Unidos y a este asunto en particular en el centro del escenario. Déjame comenzar con esto. El crimen transnacional será, queda clarísimo, uno de los temas que marcarán la relación entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos hay verdadera preocupación sobre la criminalidad en México. Como periodista experto en el tema, hay pocos periodistas tan expertos en este tema como tú, Luis. ¿Qué tan grave es hoy, en este momento, principios del 2025, la presencia del crimen organizado en México? León, primero que nada, te agradezco mucho el espacio y la presentación. Y desde luego, yo creo que es un tema que le compete a México y hoy por hoy también a Estados Unidos. Es un tema que permeó de una manera que probablemente el propio gobierno de Estados Unidos no se esperaba que permeara su propio país. Estamos hablando de que en la última década pasamos de pequeñas pandillas, de pequeños grupos distribuidores de droga en Estados Unidos a propiamente mafias, financieros, miembros del propio crimen organizado, que yo creo que ahorita es complicado llamarles carteles porque creo que el cartel ya queda un nombre un poquito desactualizado, creo que son ya organizaciones criminales transnacionales lo que realmente son estas organizaciones en México. Y pues como tú bien sabes, son organizaciones, uno, muy resilientes, que se mueven a una velocidad de adaptación mucho más rápida que cualquier gobierno pueda moverse y que pues hoy por hoy están prácticamente en todos los negocios, no nada más ilegales, pero también los negocios paralegales, como lo es la monopolización del agua, de los recursos naturales, el tráfico de personas, este tipo de negocios, pues que sí tienen bien preocupado al gobierno de Estados Unidos y nos debería tener a nosotros todavía más. La política de seguridad de López Obrador, que fue tan polémica, ¿dejó a México más seguro o más expuesto al crimen organizado? Definitivamente más expuesto. Creo que podemos acordar en que la política fue una política, si no improvisada, una política muy débil, muy de retórica,
donde al final de su sexenio vimos algunas acciones, algunas detenciones, como vemos en otros sexenios en México, que ya digamos los últimos 2 años empiezan a operar duro, pero pues que son para anotarse puntos políticos, a mi parecer muy, muy personal, que realmente no afectan los intereses o las organizaciones o las estructuras de estas organizaciones criminales, y que pues no dejó un legado como tal el tema de seguridad, no dejó una infraestructura. Creo que incluso ahorita estamos viendo que probablemente la mejor decisión no fue deshacer en su momento, por ejemplo, la Policía Federal, a pesar de que sí era una policía extremadamente corrupta. Lo que pasó es que dejó sin gente, sin operatividad, a esta nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, eh, y bueno, la gran mayoría de estos mismos agentes corruptos de la Policía Federal se fueron a la Guardia Nacional a seguir esparciendo la corrupción, como hoy por hoy sabemos. En Estados Unidos parece haber una preocupación sobre el control territorial en México. ¿Qué tanto territorio mexicano está bajo el control del gobierno mexicano y qué tanto territorio está en la práctica bajo el control del crimen organizado? ¿Te preocupa? ¿Es un factor que te preocupa el control territorial auténtico en partes de México? Yo creo que hoy por hoy, León, sin exagerar, tratando de ser muy justo con lo que me ha tocado ver a mí en persona y con lo que me ha tocado hablar con personas que están operando tanto de las fuerzas del orden como de los propios criminales en varios lugares en México. Hoy por hoy el territorio es muy compartido, es un territorio que tiene mucha área gris, mucha área que se está peleando entre gobierno y criminales, cuando antes, probablemente incluso hace 20 años, 15 años, la gran mayoría del territorio nacional no necesitaba, creo que, ni presencia fuerte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden, porque no era un territorio competido. Las políticas de los últimos sexenios, no quiero hablar nada más del sexenio pasado, sino de los antepasados también, del sexenio de Calderón, del sexenio de Vicente Fox, de Peña Nieto, han sido políticas de seguridad de reacción y no de planeación. Es decir, no se ha planeado, no se ha trabajado con inteligencia, no se ha planeado a futuro, nada más se reacciona. Entonces, lo que sucede en la gran mayoría de los territorios, y estoy hablando desde municipios muy pequeños, pueblitos chiquitos, y te pongo ejemplos como estos poblados en Michoacán, estas pequeñas ciudades en Chiapas, en Chihuahua, en Sonora, pueblos que pudiéramos decir olvidados de la mano de Dios, con poca infraestructura carretera, empiezan a haber batallas de dos grupos criminales o de dos facciones de un mismo grupo criminal, y luego el gobierno reacciona a eso. Pareciera que no hacen inteligencia, pareciera que nunca supieron que lo que todos los pobladores sabían, que ahí se movía una guerra, que iba a estallar un conflicto, y entonces el gobierno mexicano va y reacciona, y entonces él empieza a fraccionar, y parece que la gran mayoría del territorio mexicano hoy por hoy pues está partido en tres. Si vemos los estados, están partidos, bueno, esta parte del estado no tiene un cartel, está otro, y está el gobierno mexicano, y se lo están peleando. A veces gana uno, a veces pierde otro, pero todo el tiempo, al menos en los últimos sexenios, se lo han estado peleando o repartiendo, así como es. Después de este análisis que nos haces del mapa general de México, vamos a concentrarnos en Sinaloa. Hablemos de lo que ha pasado en Sinaloa. La polémica detención de Ismael Zambada, el Mayo Zambada, desató una guerra que ha hundido al Estado en la incertidumbre, en la violencia, una auténtica guerra. ¿Cómo describirías la situación en Sinaloa en este principio del 2025? Ahorita es completamente una guerra civil, es una guerra que está acabando no solo con los propiamente involucrados, es decir, los pistoleros, los financieros, los traficantes, los transportistas, pero también con todo lo que supongan ellos, y cuando digo ellos hablo de los criminales, quienes pareciera que son la ley, que son la constitución, que son el poder de facto ahorita en Sinaloa, lo que ellos piensen que huele a narco, a grupo u otro, se van tras de ellos. Estamos viendo ayer, justamente, antier, del día de hoy, que se volanteó por aire, por una avioneta,
unas fotografías de varios youtubers, cantantes, artistas, que supuestamente están relacionados a una de las facciones. La verdad es que nosotros no lo sabemos, estaría complicado saberlo, pero ya es una acusación de la ley de facto ahí y muchos de ellos se salieron del Estado, ya no pueden vivir ahí, son creadores de contenido que estuvieran metidos o no, ya no están viviendo ahí. Esto quiere decir que pues la ley la están haciendo ellos, la ley la están poniendo ellos hoy por hoy en Sinaloa. Obviamente quiero suponer que es muy obvio que lo hacen a través de una estructura de corrupción con las autoridades de los tres niveles, porque no me explico de otra manera que ellos puedan tener un control tan fuerte en un lugar como Sinaloa, de no ser porque tienen participación de actores del propio Estado. Y la pregunta obligada cuando uno hace este análisis, no solamente el papel de los distintos niveles de gobierno, lo que ha ocurrido con la sociedad, esta persecución establecida desde el crimen organizado, la guerra en el propio estado de Sinaloa es, ¿hasta dónde llegará esa violencia, Luis? ¿Cuál es el escenario para que termine esa guerra? ¿Cuándo llegará la paz a Sinaloa? ¿Qué tiene que pasar? Mira, es una pregunta bien complicada y recuerdo lo que dijo este coronel que ya no está desde la Sedena, unas palabras fuertes que resonaron Muy mucho polémicas. en México, muy, muy polémicas, que dijo va a durar hasta que ellos quieran. Eh, Fue muy polémico que lo dijera un coronel, desde luego, de la Sedena, cuando él debería demostrar la fuerza que tiene el Estado mexicano. Pero probablemente tenía razón. Esta violencia va a durar hasta que ellos quieran. Yo le pregunto, León, recientemente a empresarios, le pregunto a legisladores sinaloenses, a diputados, a algunos senadores, a alcaldes de distintas ciudades, incluyendo Culiacán, Mazatlán, y a empresarios muy fuertes que tienen mucha fuerza en el Estado y les pregunto cuál es el plan, qué piensan hacer. Casi toda la respuesta me dicen, aquí no se trata de planes, no se trata de los planes que tengamos, aquí se va a acabar cuando ellos quieran acabar. Y bueno, parece que eso es la realidad. Y cuando ellos quieran significa cuando maten a uno de ellos o arresten a alguno de ellos. Eso se ve que va a pasar próximamente, no lo creo, la verdad es que lo dudo. Como tú bien lo sabes, son facciones que no nada más son enfrentamientos entre dos grupos criminales que se desconocen, que están aprendiendo sus estrategias, sino que son de las mismas familias, son familiares, son el mismo núcleo, comparten transportistas, estrategas, autoridades, comparten todo tipo de participantes de su mismo grupo criminal y eso hace que la guerra sea mucho más encarnizada, mucho más peligrosa porque se conocen sus secretos, se conocen cómo operan. Y eso aparte lo hace también más complicado que el Estado llegue y ponga orden, porque estamos hablando de que si solamente hablamos del Mayo Zambada, sin hablar de los predecesores del propio cártel de Sinaloa o del cártel del Pacífico, como se le llamaba, o de la Federación de Sinaloa, estamos hablando que el Mayo Zambada duró 50 años bajo una sombrilla de corrupción. Imagínate un bicho corruptor que tiene viviendo 50 años detrás de tus paredes o bajo tu piso de madera. Lo que tú vas a encontrar una vez que destapes eso van a ser ya superestructuras de corrupción en un lugar como Sinaloa. Infestado. Absolutamente infestado. 5 años de corrupción en un lugar te hacen, y discúlpame la palabra, un desmadre en cualquier lugar, en cualquier país donde lo quieras ver. 5 años, porque esto es, digamos, casi todo un sexenio, 6 años, todo un sexenio. Aquí son Te décadas. crea, aquí son décadas, son 50 años de crear estructuras de corrupción y de mantenerse como ningún empresario, ni siquiera legal, a través y a lo largo de sexenios y de distintas, a ver, ni la pandemia los detuvo. En este drama que nos describes, mientras esto pasa en Sinaloa, las piezas del tablero, los primeros focos de infección, digamos, están en este momento presos en Estados Unidos, por lo menos parte de esas variables. Los hermanos Guzmán López están negociando con Estados Unidos. Hablemos primero de ellos, de Ovidio, de Joaquín. ¿Qué negocian? ¿Qué quieren obtener?
Están negociando en este momento, principios del año. ¿Qué quieren obtener, Luis? Están ambos, a pesar de que están en la misma causa criminal en Estados Unidos, a petición del propio abogado Lichtman, del abogado de ellos, Jeffrey Lichtman, están luchando dos cosas distintas. Tienen una estrategia diferente los hermanos Guzmán. Ovidio Guzmán está luchando que no le echen los 50 años, 100 años o hasta cadena perpetua que se le está buscando que le den. Está buscando librar por lo menos 10 años, 15 años, 5 de prisión, algunos más en libertad condicional y algunos que se le puedan quitar por buen comportamiento en una prisión estadounidense. Él está luchando eso. Lo que está luchando el hermano Joaquín Guzmán López es justamente eso. Es decir, él casi no está luchando por él porque él tiene un encauzamiento muy débil, muy pocos cargos, no ha sido tan visible para los Estados Unidos. Aparte, él se entregó a las autoridades de Estados Unidos, lo que ya le implica beneficios. Él lo que está peleando es por la misma liberación de Ovidio. O sea, digamos que si estamos hablando de una trampa como la que puedes poner en un bosque para atrapar un oso o esto, entró otro animal a poner su pata para ver si abre poquito esa trampa y saca la del hermano y luego él saca la suya. Saca la ¿A propia. cambio de qué? A cambio, desde luego, lo que están ellos entregando, lo que ellos entregaron, uno, principalmente es la entrega del propio Joaquín Guzmán López. Eso pues cuenta mucho, da muchos puntos para el sistema de justicia de Estados Unidos, porque dicen, bueno, ya tenemos a dos chapitos aquí en territorio estadounidense, bajo custodia, uno voluntariamente, y dos, pues la entrega de Ismael El Mayo Zambada, del máximo operador del cártel de Sinaloa, que eso desde luego tiene que valerles muchos a favor de la facción de los Chapitos, más lo que pudieran entregar o pudieran estar entregando de los propios operadores actualmente en Sinaloa. De nuevo, fuentes del propio sistema judicial de Estados Unidos me dicen que fueron ellos quienes habrían estado detrás, por ejemplo, de la segunda detención de Damaso López Serrano, del Minilic, que ya estaba a un año de terminar su libertad condicional, completamente libre, y aparentemente volvió al tráfico ahora de fentanilo y fue arrestado una segunda. Por otro lado, tenemos a Ismael Zambada, que como sabemos, ha sido el gran operador político del cártel de Sinaloa. Un hombre, y lo describías perfectamente, con además una elocuencia muy particular, con una imagen clarísima, un hombre que estuvo debajo del piso, detrás de las paredes, de todos los cuartos, los sitios de decisión, durante décadas y décadas, en Sinaloa, por supuesto, y hay quien dice en todo México. Poca gente tiene la información que tiene Ismael Zambada, y él sigue su propio proceso. ¿Qué sabes de cómo está enfrentando Zambada ese proceso? ¿Está también en negociaciones? ¿Qué puede ofrecer él y qué está buscando? Ismael El Mayo Zambada, la verdad es que lo que puede ofrecer es mucho, es una enciclopedia, como te decía ahorita, de 50 años de corrupción en México, de 50 años de crecer una estructura criminal. Me quiero imaginar lo que esos ojos, si fueran una grabadora de como estos lentes Ray-Ban, han filmado por 50 años. Han pasado seguramente presidentes, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, músicos, periodistas, etcétera, etcétera, ante sus ojos. Y todos le han dejado un pedazo de información que él ha ido utilizando para crecer su imperio y para mantenerse libre. Ha habido homicidios, ha habido traiciones, ha habido mucho dinero, ha habido una serie de situaciones que si el gobierno de Estados Unidos realmente quiere exprimir ese cerebro y toda esa información antes de que el Mayo muera, pues van a tener una enciclopedia que no la tenemos en México. Una enciclopedia de decir qué habrá pasado con el narco estos últimos 50 años. Y si ellos extraen toda esa enciclopedia, ellos saben qué pasó en México estos últimos 50 años con el cártel, con los narcos, con los gobiernos y los actores políticos. ¿Y qué busca Zambada? Y Zambada ahorita yo creo que lo que busca, bueno, lo que me dice su propio abogado y las autoridades de Estados Unidos, que es lo que está buscando,
A ver, va a luchar obviamente su libertad, porque desde luego él sigue peleando que fue secuestrado, como sí lo fue. Sin embargo, a ver, esa ley ya no aplica en Estados Unidos hasta donde yo entiendo lo que pasó con el doctor Machain, que en el caso de Kiki Camarena, que como fue secuestrado lo tuvieron que regresar a México y a partir de ahí cambia la ley y entonces ya no importa cómo llegues tú a territorio de Estados Unidos, si tienes una causa criminal vas a ser arrestado y no hay manera de que te suelten como sea que hayas llegado al país. Por otro lado, lo que él estaría buscando, desde luego va a seguir teniendo la libertad. Creo que su abogado sabe, si es un abogado sensato, sabe que no hay oportunidad de que le den libertad al Mayo Zambada. Y por lo que está peleando, digamos, en segunda instancia, es por no pasar sus últimos años en una prisión tan dura como donde está el Chapo Guzmán, en una de estas prisiones donde tiene una sola hora de luz al día. De máxima seguridad. De máxima seguridad, exactamente. Una sentencia de 10 años para el Mayo Zambada es una sentencia de muerte, prácticamente para él. Hay una expectativa en ciertos círculos en México, y hay quien podría decir, hay mucho temor en otros círculos, de que los hermanos Guzmán López o el Mayo Zambada utilicen revelaciones sobre figuras políticas y de otra índole como palanca en estas negociaciones que nos describes. Zambada en particular, pues sí, como decíamos, era un legendario operador político, decías, quién sabe quién pasó frente a sus ojos, desde artistas hasta periodistas, presidentes municipales, gobernadores, hacías una lista larguísima que llegaba hasta la presidencia de la República potencialmente. Sabe y sabe mucho como muy pocos. ¿Prevés esas revelaciones como parte de las negociaciones de ambos actores, de los Guzmán López y de Zambada? Definitivamente, yo creo que es algo de interés de Estados Unidos, pero pasan dos cosas. Por un lado, seguramente esas revelaciones ya se están haciendo, ya se hicieron y se seguirán haciendo por parte de ambos grupos, porque claro, el narcotraficante, el criminal, siempre que es arrestado, se siente traicionado por su contraparte en el Estado, ¿no? Y dice, es que me tenían protegido, me quitaron protección, no me cuidaron, entonces ahora voy a hablar contra ellos. Eso es lo típico. Entonces es la primera moneda de cambio que ellos sueltan casi sin hacerles cosquillas. Luego dicen, a mí me tenía protegido el gobernador, a mí me tenía protegido tal y tal y tal policía, tal general, tal comandante, y me quitó la protección y yo le estaba pagando tanto y ahí tengo pruebas y videos y fotos y archivos, etcétera. Eso le interesa desde luego a Estados Unidos, por tenerlo, por saber cómo funciona México. De ahí a que vayan a actuar en contra de estos gobernadores, de estos políticos, presidentes, alcaldes, gobernadores, no van a actuar. Uno, porque ya entras a un terreno político y políticamente tú sabes que las formas se cuidan muchísimo. Y número dos, porque así de frívolo me lo dice algún director de alguna agencia estadounidense, pues a nosotros nos vale madre lo que pasa en México, nosotros vamos a hacer la ley por lo que pasa en Estados Unidos. Estos criminales van a pagar por lo que ellos hicieron en este territorio, que es traficar drogas, envenenar gente aquí, asesinar gente de acá, etcétera, etcétera. Lo que hagan en México o dejen de hacer o hagan con los políticos, a nosotros nos vale madre. Si el gobernador de cierto estado mató, pero mató allá, a nosotros nos vale madre. Si él traficó para acá, entonces sí nos interesa. Entonces, ¿no prevés que Estados Unidos vaya por estos funcionarios hipotéticos que estén incluidos en las revelaciones? Pero imagino yo, sí empezaremos a ver a ciertos políticos, ya vemos, y históricamente hemos visto algunos, que no viajan a Estados Unidos, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que Estados Unidos también, como tú sabes, es un archivero grandote. Más que lo que se saca operatividad es muy poco, lo que se va archivando es muchísimo. Entonces, claro que muchos de estos gobernadores, muchos de estos alcaldes, muchos de estos presidentes y expresidentes tienen su archivo bien grueso en Estados Unidos. Lo tienen bastante ahí bien armado. Estados Unidos, como vimos, por ejemplo, en el caso de Cienfuegos, ese archivo lo tienen desde, a ver, por los cargos que se le quiso imputar a Cienfuegos por relacionarse con narcotraficantes, ayudarlos, etcétera, no eran casos nuevos, no fue algo que le cayó a Estados Unidos esa semana y que dijo, puta, esta semana lo agarramos.
Son cargos de un archivo que tienen ahí muy viejo y que tuvo que pasar algunos filtros, que tuvo que pasar revisiones, que tuvo que pasar doble o triples, lo que le llaman cross-examinations, con distintas fuentes, cruzar información para confirmar. Y una vez que ese es el caso, pues esperar a que se aparezca él solo en territorio estadounidense para atraparlo. Ahí, como ahora sabemos, lo liberó una de las agencias estadounidenses, porque claro que él era un ayudante importante, un ayudante clave, un informante clave de una de las agencias de Estados Unidos, y fueron ellos quienes pidieron el favor para liberar a Cienfuegos. Pero si ese no es el caso de muchos otros gobernadores, de presidentes o expresidentes, si no están, digamos, en el lado bueno de alguna agencia de Estados Unidos y traen un encauzamiento que tenga que ver con Estados Unidos, caer. Si traen encauzamientos, lo más probable es que lo que va a hacer Estados Unidos va a decir, ¿a quién le confío en México? ¿Le confío realmente al gobierno de Sheinbaum? ¿Le confío realmente a la FGR? ¿Le confío realmente a tal o tal para entregarle yo el archivo sobre esos políticos o no? Desde luego, si son del partido gobernante, no le va a confiar a nadie, ¿no? Entonces, es un juego de ajedrez complejo. ¿Descartas que escuchemos, nos enteremos de alguna manera de nombres que fueron parte del gobierno anterior? No, no lo descartaría, León, no descartaría que haya filtraciones, no descartaría que nosotros, tú, yo, el resto de los colegas que estamos haciendo el trabajo del periodismo día a día, algún día encontremos la fuente, el documento escondido, ¿no? Y que salte por ahí. Sobre todo, empiezan a cambiar las cosas. Y de nuevo te quiero poner un ejemplo por ahora hipotético, pero no tan lejos de la realidad. Hablemos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ha sido acusado públicamente, no solo por la gente, no solo por el pueblo, sino por propios actores criminales, incluyendo al propio Mayo Zambada, de haber estado participando con cárteles de la droga, ¿no? Seguramente si el hoy fallecido maestro Melesio Cuen estuviera vivo, él saldría a decir, claro que sí, él, tal como yo, estuvimos metidos muchos años con esa gente. Somos compadres, hemos bautizado a los narcos, nos han bautizado a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica en Sinaloa con esos gobernadores, ¿no? Ahora, digamos que el gobierno mexicano lo sabe. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene perfecto conocimiento del personaje que es Rubén Rocha Moya. Sin embargo, si ellos lo ponen en un juego de ajedrez, en un tablero de ajedrez y dicen, si quitamos esta pieza, ganamos al pueblo un poco y dicen, ok, están haciendo el trabajo que se debería de hacer. O si quitamos esa pieza, que ya de todas maneras está corrupta, que ya está podrida, la gente va a decir, esos de Morena son todos iguales, como ese gobernador, seguramente así también está la presidenta. Y entonces perdemos el Estado y entra otro partido y se lleva un Estado muy fuerte para Morena. Yo creo que ese es el análisis que se hizo para seguir dejando a Rubén Rocha Moya en el Estado. No que lo estén protegiendo, no que lo estén cuidando. A ver, ya no lo invitan a las reuniones de seguridad. Es un cálculo político. Es un cálculo de decir, si lo quitamos, nos quitan el Estado. Entonces, quítenle todo su círculo, incluyendo a su principal colaborador, que era el jefe de la policía que acaba de sustituir, de ahí de Culiacán, y déjenlo solo, no lo inviten a donde no lo quieran invitar, donde no quieran que se entere, porque claro que está corrompido. O sea, reunión de seguridad con Omar García Harfuch, con la Sedena, ya no lo invitan a esas reuniones, pero no lo vamos a quitar ahorita hasta que sea momento de elecciones, ¿no? Hace algún tiempo, entre las muchas cosas que has hecho, revelaciones exclusivas, hablaste con Damaso López, conocido como el Mini Lic. Antes que nada, para quien no lo sepa, ¿quién es el Mini Lic? Damaso López Serrano, el Mini Lic, es el hijo de Damaso López Núñez, el licenciado, quien fuera, primero que nada, él, quien le habría abierto la puerta al Chapo Guzmán para poderlo liberar segundo escape de prisión. Eso le valió que lo hiciera el Chapo Guzmán, su hombre de mayor confianza, su brazo derecho,
el encargado de todas sus operaciones, básicamente su particular en el cártel de Sinaloa. Aparte le confiaba su seguridad y le confiaba a sus hijos, a los chapitos. Era a quien el Chapo le confiaba: oiga, yo necesito salir, necesito esconderme, pero usted y su hijo, Damaso López Serrano, encárguense de la seguridad de mis hijos, de tener los ranchos seguros, de mover este dinero, de que todo esté fluyendo como debería de ser. Cuando el Chapo Guzmán es arrestado y extraditado en 2017 a Estados Unidos, pues Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, el licenciado y el Minilic, buscan quedarse con una buena parte del cartel, manejando un poco los negocios como lo había hecho, como lo habían venido haciendo junto con el Chapo. Los chapitos dicen: ya no te necesitamos, ya no los necesitamos, nosotros podemos cuidarnos solos, entréguenos toda la operación del cartel. Supuestamente el Chapo Guzmán manda una carta diciendo a los hijos, a sus propios hijos: ustedes ya tienen dinero suficiente, ya tienen poder suficiente, lo tienen todo, retírense para evitar que terminen tras las rejas como yo, y déjenle todo a los licenciados, ¿no? Algo que, si es que fue cierto, no respetaron los chapitos y se hizo una guerra igual entre facciones, los licenciados contra los chapitos. El Minilic, lo que me cuenta en esta entrevista, palabras de él, es que entregaron más de $1 millón perdón, $1 millón a Omar García Harfuch, en ese momento jefe de la policía de la Ciudad de México, para que liberara al licenciado, a Damaso López Núñez, cuando fue arrestado, detenido en la Ciudad de México, y que pues al parecer, presuntamente, él habría agarrado ese dinero y no habría cumplido su parte del trato. De todas maneras, se le detuvo al licenciado y la orden era de asesinar al el Minilic. Eventualmente va y se entrega en el puente de Mexicali con Caléxico a las autoridades estadounidenses, a la DEA, y lo encierran, le dan, si mal no recuerdo, alrededor de 15 años, le quitan algunos por ya cumplidos, le quitan otros por ser testigo cooperante, por haberse entregado, por buena conducta, y le dejan, cumple 5 años en prisión y le dejan otros 5 en libertad condicional. Entre otras cosas, lo que te revela este hombre en esta charla es a qué grado el cártel de Sinaloa, y uno puede pensar, nos hemos concentrado en el cártel de Sinaloa, pero uno puede pensar que esto ocurre con las otras organizaciones criminales que quizás son menos públicas y es más difícil acceder a fuentes dentro de ellas, pero es evidente que ocurre también en las otras organizaciones criminales en México, que no son pocas, empezando por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿A qué grado el cártel de Sinaloa te revela este hombre y el crimen organizado se han vuelto actores políticos? Una vez que concluyes esa conversación con él, ¿a qué conclusión llegas tú sobre la voluntad política del cártel? Te dice, por ejemplo, que habían apostado activamente por Peña Nieto, parte del grupo, parte de la organización. ¿Qué impresión te queda sobre este tema en particular? A ver, después de esa conversación larga que tuve con Damaso López Serrano, con el Minilic, me queda clarísimo que son operadores políticos expertos, que son tan necesarios para el político como, como viceversa. Es una relación simbiótica, ¿no? Se sirven uno de otro. Es decir, el político dice: necesito no solo tu dinero, pero también tu estructura que tienes ya con el pueblo, ¿no? Con la sociedad. Todo lo que has comprado tú a base o de miedo o de regalos o de etcétera, etcétera, en tu pueblo, necesito que esa estructura la pongas a mi servicio para yo llevarme una gobernatura, una alcaldía, incluso una presidencia de la República. Entonces, pues creo que a final de cuentas es una relación que se alimenta una de otra y que una no existe sin la otra, y eso me lo dejó muy, muy claro el Minilic en esa entrevista. También te dice que, en un momento dado te dice que el cártel de Sinaloa tenía un candidato favorito en la elección presidencial de 2024, pero no te quiso decir más. Exacto. Mira, creo que Damaso López Serrano estaba jugándose algunas fichas ahí todavía, porque claro, todavía estaba bajo libertad condicional. Me da la entrevista
con voz, sin rostro. En esa entrevista se identifica como, con su nombre. Él, en la entrevista grabada que tengo, dice: mi nombre es Damaso López Serrano, alias el Minilic, y le estoy dando esta entrevista específicamente al periodista Luis Chaparro. Entonces él se identifica como tal. Nada más luego dice: no quiero que salga mi rostro porque todavía estoy bajo libertad condicional. Quiero entender que bajo esa libertad condicional y bajo esa digamos, sombrilla de testigo colaborador, no quería levantar mucho aspaviento dentro de Morena, dentro de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque ese sexenio, pues esa administración, parecía que ya su nombre lo estaba dejando relegado. Recordemos que al Minilic se le acusa además en México de haber asesinado al colega Javier Valdés, algo que en esa entrevista me lo negó completamente y me dio una versión de cómo sucedieron los hechos y de por qué fueron los chapos. De que me constan, no me constan, no le podemos creer a alguien como el Minilic, desde luego. O sea, no le podemos creer todo lo que dice, es complicado, habría que contrastarlo. Sin embargo, pues él como que ya estaba apostándole a que al gobierno mexicano se le olvidara su nombre y no reviviera en esa orden de que tenían de regresarlo a México para que cumpliera por ese asesinato. Yo creo que por eso quiso omitir ese nombre, aunque lo dijo entre líneas, ¿no? Estaba hablando desde luego que el candidato favorito era Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Antes de terminar, te quiero preguntar sobre el debate del fentanilo. En las últimas semanas hemos escuchado al gobierno de México, específicamente a la presidenta Sheinbaum, insistir en que en México no se produce fentanilo, en que el reportaje del New York Times, publicado a principios de año, tenía defectos y en realidad eso que se ve ahí no puede ser producción de fentanilo. Lo mismo decía Andrés Manuel López Obrador obsesivamente. Eh, yo te pregunto directamente, Luis, como periodista experto en estos temas tan dolorosos y difíciles, ¿en México se produce fentanilo? En México 100% se produce fentanilo. México sí es un lugar de producción y cuando hablamos de producción es de síntesis de fentanilo. Las pruebas están, a ver, yo te podría decir que las pruebas son que yo mismo he estado en estos lugares de síntesis de fentanilo. Claro, las primeras 2 veces que yo entré a un laboratorio de estos, no se estaba sintetizando fentanilo. Yo todavía tenía mucho desconocimiento. Primero, la primera vez que fui fue en 2019, desconocíamos mucho del fentanilo. Yo recuerdo que todavía le decían la chiva sintética, ¿no? Que era la heroína blanca sintética. No le llamaban fentanilo. Luego me enteré qué era el fentanilo, que venía de China, que se hacían las pastillas, etcétera, y regreso una segunda ocasión y entro a un laboratorio muy diferente al de esa chiva sintética, donde ya no se estaba mezclando la heroína con fentanilo, se estaban prensando las pastillas de fentanilo, las famosas M30, los botones azules. Pero ahí tampoco se estaba sintetizando fentanilo. Una tercera vez regreso y le pido a esos contactos ahí dentro del cártel de Sinaloa que me enseñen específicamente un precursor para el que para mí era desde luego confirmación de que se estaba sintetizando fentanilo, que es la 4-piperidona, un precursor que en su gran mayoría, el 95%, 99% del origen es China. A veces que ese precursor viene de China y se va a Alemania y se importa desde Alemania, o viene de China a Estados Unidos y se importa desde Estados Unidos, pero digamos el origen, casi en su 99% de las ocasiones es China, la 4-piperidona. Es cara, es complicada y se utiliza solamente para sintetizar fentanilo, digamos, ilegalmente. Legalmente se utiliza para algunos jabones industriales que son muy raros de que alguna empresa tenga 4-piperidona porque pues ya piden el jabón, digamos, ya industrial, sintetizado y hecho, ¿no? Entonces, en ese laboratorio pequeño, que era una cocina muy similar a la que muestran las colegas Natalie y Paulina en el New York Times, sí, tenían los precursores y ahí tenían la 4-piperidona, tenían un barril grande y luego lo vertían en otro frasco más pequeño para poder ir haciendo las dosis. Por otro lado, está en la prensa, es cosa de googlearlo, en Ensenada, creo que en 2021, si mal no recuerdo, se hizo un decomiso gigantesco de 4-piperidona
Luego en Manzanillo se hizo otro decomiso muy importante de varias toneladas de 4-piperidona. Esos cargamentos estaban entrando de manera ilegal, mal etiquetados, escondidos, bajo corrupción, y era 4-piperidona. Para qué más? No, no estaban haciendo jabones industriales de manera ilegal en México, estaban haciendo fentanilo. Entonces, sí se produce, la escala a la que se produce y se sintetiza en México no es grande todavía, no es la gran mayoría del fentanilo que cruza Estados Unidos, no es la que se sintetiza aquí, se sintetiza poca, porque pues, es más sencillo ya importarla como tal, ya sintetizada, pero eso no le quita el hecho de que sí, sí se hace fentanilo en México. Déjame terminar con una situación hipotética. Hasta hace algunos meses te diría yo que más que hipotético sería una situación de fantasía, pero la realidad es que ya no es de fantasía, es nada más hipotética. Imaginemos que en mayo de este año, Donald Trump toma la decisión de atacar unilateralmente México, utilizando drones, atacar a los laboratorios, las instalaciones, las sedes, lo que sea que la inteligencia descubre del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, de alguna otra organización en el país. Vemos ataques estadounidenses contra organizaciones criminales mexicanas. ¿Cómo reaccionarían las organizaciones criminales mexicanas ante eso? ¿Crees que sería un golpe, un shock que podría sacudir el estado de las cosas y llevar a México hacia la paz? ¿O avisoras más bien una reacción de severidad, de violencia, de búsqueda de venganza? ¿Cómo reaccionaría el crimen organizado ante un ataque que venga de Estados Unidos unilateral? Y yo creo que habría que poner las cosas, digamos, en la realidad en la que son, y es decir, no hay, las fuerzas criminales en México, a pesar de que sí son poderosas, su poder es la corrupción, su poder es tener al Estado de su lado. De ahí en más, su poder realmente de hombres armados, de armas, de estrategia, etcétera, es muy poco, es muy, muy poco. Y eso creo que se ha salido de contexto en los medios mexicanos y estadounidenses. Claro, a ver, vimos en Tamaulipas en algún momento un AT-4, ¿no? Lanzamisiles gigantesco que era como de la guerra de Ucrania, no sé qué. Nos quedamos con la imagen y nos quedamos con esa imagen de mira a qué grado de terrorismo han llegado estos cárteles, estos organismos criminales, ya tienen un AT-4, que es una cosa que se usó en Y los Ucrania. Barrett 50 y las Y imágenes los en Barrett 50. Culiacán y demás. Exacto. Entonces nos quedamos con las imágenes, pero entendemos, la verdad es que como mexicanos y muchos de nosotros en los medios entendemos poco de armas. Sabemos poquito. El AT-4, por ejemplo, era un AT-4 desactivado que ya no tenía ni siquiera el gatillo y que se consigue legalmente en internet en Estados Unidos porque es de exhibición. Ese era el AT-4 que vimos en México. Es decir, es una campaña de propaganda de los carteles, de verse poderosos, de ver que traen esta cosa y no sé qué. Mucho del Barrett 50 que vemos pasa exactamente lo mismo. He visto Barretts que se ven monstruosos con unos tripiés gigantescos y traen mira telescópica. ¿Te quieres imaginar lo que es un Barrett con mira telescópica? No, no tiene sentido. Un Barrett con mira es una mira que se te va a mover al segundo y no tiene sentido. Por otro lado, muchas de esas armas de francotiradores, por ejemplo, hay un proceso muy complejo para regimar esas armas. Es decir, tienes que ir midiendo dónde va a pegar dependiendo del viento, dependiendo de la distancia, dependiendo de muchas cosas. Y eso no lo tienen, ese entrenamiento no lo tienen. Pero entonces, si no son ejércitos, si no tienen esa capacidad de respuesta, ese escenario en donde uno podría imaginar Estados Unidos toma, digamos, la sartén por el mango y ataca unilateralmente y los cárteles responden atacando objetivos en México y de pronto estamos en un escenario de guerra. Si descartas, como parece que descartas ese escenario, entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos ataca?
eh, podría en cierto sentido ser un shock grande para las organizaciones criminales, podría ser, no me atrevo a decirlo, porque me acerco a este tema con muchísima cautela por muchas razones, incluida la soberanía mexicana. ¿Podría ser un paso adelante en la guerra contra el crimen organizado? Definitivamente no. Mira, pensemos en ese caso donde la soberanía mexicana no importa y el gobierno mexicano está viendo por otro lado y se meten los gringos con todo y todo, o el gobierno mexicano les da permiso y les dice, ustedes entrenle con todo. Lo que va a pasar es que todas esas organizaciones, todas, el cártel de Sinaloa, el de Jalisco, eh, el Golfo, el del Noreste, etcétera, etcétera, se van a esconder. Eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que pasa cuando entra el ejército mexicano con toda su fuerza. Tratan de responder, dejan algunos gatilleros para desviar, ponen unos ponchallantas, queman algunos vehículos. Los vehículos no los queman para que se queme el soldado, los queman para que se detenga y ellos corran y se esconden, ¿no? Conocen los terrenos, van y se esconden en la sierra, pero realmente eso es lo que hacen. Por algo no encontraban al Mayo, por algo y no encuentran a la Perris, por algo no encontraron al Nini, etcétera, etcétera, etcétera. A Ovidio, por algo lo encontraron de sorpresa, así que un operativo muy preciso, porque lo que hacen es que corren y van y se esconden, y ese es su juego. Luego el gobierno mexicano se queda ya combatiendo y se vuelve una pelea, se distraen y aquellos van y se esconden. Entonces lo que va a pasar si entra a Estados Unidos con toda su fuerza y etcétera, es que se van a ir a esconder otra vez. Y vamos a durar un rato viendo que hay enfrentamientos aquí, que hay bloqueos acá, que quemaron una casa, que amedrentaron un grupo de soldados, que amedrentaron a civiles, que lanzaron granadas al consulado, etcétera, etcétera, pero ellos van a estar escondidos. Y va a tener que pasar una de las dos cosas. O los van a ir a sacar de sus casas y luego se los llevan y lo que siga. O se va al gobierno y dice, ya tenemos 4 o 5 meses que ya no se ven por aquí. Ahora sí ya nos vamos nosotros a nuestras casas. Y luego van a volver a salir. Entonces, no veo cómo se acabe eso. Creo que nada más se van a esconder y van a volver a salir a tirar piedras, como siempre. Termino preguntándote, Luis, nos has acompañado estos 45 minutos de conversación. Queda claro para quienes te seguimos y para quienes te escuchamos a día de hoy a qué grado conoces este mundo. ¿Temes por tu seguridad, Luis? Definitivamente, León, yo creo que sería una mentira decir que no. Sería una mentira decir que no me cuido la espalda todos los días. Sería una mentira decir que no duermo con un ojo abierto, que duermo poco, que cuido mis aparatos, que cuido a mi familia, que paso poco tiempo con mi familia porque temo que nos puedan ver juntos incluso. Eh, que sería una mentira decirte que no le he pedido el favor de que me cuiden a colegas que trabajan en agencias en México y en Estados Unidos, que estén echándole un ojo a mi seguridad. Eh, Recientemente, y te lo digo aquí antes de decirlo en ningún otro lado, muy recientemente me contactó de nuevo el buró del FBI en San Diego para decirme que traía una amenaza bastante creíble y fuerte de parte de una organización criminal en México, cercana a aquella zona de California, y que pues ellos les pareció responsable dejarme saber. Esta es la segunda vez que a mí me llama el FBI para decirme que tengo una amenaza activa. Hace 3 años me hablaron igual, en aquel momento había una recompensa de $60,000 para quien me asesinara en donde sea que estuviera. Eventualmente aprendieron a los personajes, que eran unos, aparte muy chavos, que traían esa amenaza en mi contra. Y pues hoy hay otra, ¿no? Ahorita hay otra. Presuntamente estoy inscrito al protocolo de protección a periodistas y derechos humanistas, pero la verdad es que lo han hecho todo mal, con muy mala coordinación, pasando información a quienes yo específicamente les pedí que no pasaran información, exhibiendo mi número, otorgándome absolutamente nada, llamándome de teléfonos particulares, escribiéndome de correos de Gmail no oficiales. Muy poco cuidado han tenido los del protocolo, que de nuevo, yo no podría confiar mi seguridad en, bueno, ya me cuida el protocolo. La verdad es que la estoy cuidando de muchas otras maneras.
Pues síguela cuidando, tienes mi admiración, mi afecto y te agradezco mucho el trabajo que haces y que hayas estado con nosotros en Ciberdiálogos para esta conversación tan esclarecedora. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti, León, y qué orgullo estar aquí en un espacio contigo. Y no cabe duda de que conforme avance el gobierno de Donald Trump, conforme avancen también los meses en México y el gobierno de Claudia Sheinbaum madure, conoceremos más, entenderemos más de esta situación y podremos ver hacia dónde se dirige eh, este tema, la inseguridad en México y cómo se acomodan las piezas en la complicadísima, no sobra decirlo, complicadísima relación en este asunto y en tantos otros entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. No está de más tampoco recordar que el gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, va a convivir con el gobierno de Donald Trump durante 4 de los 6 años. 4 años del sexenio de Claudia Sheinbaum tendrá que convivir con el gobierno de Donald Trump, con todo lo que eso supone. Y aquí estaremos para analizarlo con ustedes y para ustedes. Amigos, no me puedo despedir sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube si es que nos ven de esa manera, si es que siguen en su versión en video Ciberdiálogos. Si lo hacen a través simplemente del audio, por favor, suscríbanse y apóyenos en las distintas plataformas de podcast. Suscríbanse a Letras Libres también y si les apetece, síganme en lo personal en redes sociales. La próxima semana regresamos con una conversación nueva de Ciberdiálogos sobre un tema que estoy seguro será de su interés. Hasta entonces, muchas gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos.